¿qué tal? Bienvenidos a Bajo el Farol. Te saluda tu amiga Sonny Conde. Hoy me acompaña un escritor michoacano que tiene o ha usado como un recurso muy interesante y poco común un elemento que les va a sorprender. Él es Margarito Palacios. Acompáñenme a conocerlo. Margarito, mi buen amigo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Bajo el Farol con tu amiga Sonny Conde. Muy fascinada de que me estés acompañando en este momento. Bienvenido. Muchas gracias, Sonny. El encantado soy yo, el agradecido soy yo. Realmente esta es una conversación, una entrevista, un encuentro entre amigos que realmente fue inesperado, fue insólito, porque en realidad tengo muy poca vida social. Estoy así como retirado en el Cerro de la Jusco, en la Ciudad de México. Y tengo muy poco contacto con las personas. Sin embargo, bueno, pues te agradezco muchísimo que te hayas acordado de mí después de pues tanto tiempo. Sí, pero Y ¿sabes estoy una a tus cosa? órdenes, Sí, muy claro, agradecido. sí. No, muchas gracias, al contrario. Pero a veces nos pasa eso, que no sé, en los días de la vida se empiezan a amontonar y de pronto nos empezamos a hacer como que para atrás el tiempo, las circunstancias y nos quedamos como que solo como espectadores de la vida. Pero por lo menos en mi memoria existen muchas personas que he conocido a lo largo del camino y cuando pensé en este proyecto pensé en traer de nuevo al frente a esas personas que han hecho un trabajo y que pues a lo mejor, ¿qué te gusta? No fuiste conocido en todos lados, pero sí hay un lugar en algún rinconcito donde alguien conoce tu trabajo y me pareció que era Bajo el Farol un espacio que da una luz muy pequeñita, pero si podemos poner esa luz de ese farol pequeñita en el nombre de alguien que hizo algo o que está haciendo algo, no tiene que ser una persona que a nivel nacional e internacional sea destacado. Para mí, esa pequeña luz que este escritor, compositor, pintor, lo que sea hizo, es muy valiosa. Y este es un mexicano que merece ser escuchado, que merece ser conocido. Por eso estamos aquí. Y amigo, leyendo un poco de ti, de lo que me compartiste, me encontré con un tema fascinante. Quiero decirte que mi padre, don Gonzalo Hernández Conde, le encanta tocar guitarra. Yo crecí oyendo a mi padre tocar guitarra y crecimos en la casa con mucho canto. Y una de las cosas que hacíamos era, por allá de los 70s, veíamos Tequila Sausa, que era un programa que pasaba en la televisión. Y una de las voces que todavía estaban en aquel entonces era Amalia Mendoza, la Tariacuri. Y de pronto me encuentro, y para que yo no mienta, aquí tengo el papel, que tú naciste en Huétamo, Michoacán, que es la tierra de la Tariacuri. Qué cosa más Correcto. linda, no cabe duda, esa tierra tiene mucho para dar. Cuéntame un poco de tu tierra y de tus tiempos de infancia ahí. Bueno, Huetamo es una ciudad que está en el centro de una gran tierra caliente, la cuenca media del Balsas, del río Balsas. Es el límite entre Michoacán y Guerrero. Tenemos enfrente la Sierra Madre del Sur y hacia el norte, vamos a decir, tenemos pues el Macizo Central. Huetamo pues también es tierra de fanicano y de compositores como el de Mujeres Divinas Oh y, my. y bueno, algunos actores como Gael García. Eh, y bueno, ha sido una tierra muy aislada, poco comunicada. Su principal actividad pues es la agricultura y la ganadería y sin embargo, bueno, pues tiene un poco también de minería y algunas otras actividades que Económicas. el comercio sobre todo.
Ya. Oye, dime una cosa. Cuando tú estabas pequeñito e ibas ahí a la escuela primaria, ¿hubo algún maestro, maestra que vio en ti, este es un niño inquieto que le gusta imaginar, que le gusta escribir cosas, o que le gusta declamar, o que le gusta la actuación, participar en los bailables, en lo que sea que hicieran en tu escuela? ¿Hay algún maestro, maestra que tú recuerdes, alguna cosa por ahí que te empezó a conectar desde niño? Sí, en general podríamos decir que yo soy bastante tímido, por principio de cuentas. Sin embargo, cuando terminé la primaria y empecé en la secundaria en Huetamo, a 10 kilómetros de la ranchería donde nací, porque ahí estudié hasta el tercero de primaria, no había más. Incluso en Huetamo no había preparatorias. Entonces, durante la secundaria conocí a varios maestros, entre ellos el maestro Castillo Márquez, que nos daba literatura y nos permitió extraer muchos libros de la biblioteca. Nos llevábamos así cajas de la biblioteca al salón y nos ponía a leer una hora. Y de esa manera pues entré en contacto con Cervantes, con Tirso de Molina, con Góngora, Quevedo, los clásicos españoles por supuesto, y también a algunos autores contemporáneos conocidos en México y Latinoamérica, especialmente pues Rulfo, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Octavio Paz. Entonces mi pasión fue siempre la lectura. En casa, a pesar de que teníamos muy pocos recursos, pues yo me las ingeniaba para conseguir libros y llevármelos a la casa y estar leyendo. Entonces, pues así fue como nació mi interés por la literatura y la historia, porque también me encanta la historia. Tuve un excelente maestro de historia en la secundaria. Qué genial, me encanta porque también mi camino a las letras está, inicia con ese contacto a través de los libros, unos libros muy, muy, muy viejos que en algún otro momento contaré, pero es igual que a través de aprender a leer. Me abrió una Exacto. pasión por leer, que yo el libro que quería, y mi padre me regaló una colección de libros, como 50 libros, que entonces generaba la editorial Trillas, que era una colección completa. Me las leí todas ahí. Era fascinante, me tiraba en la hamaca y a leer, y era entrar a mundos de cosas que tú no sabías, porque allá en un pueblito X, pues no ves más que lo que tienes delante de ti, que tus montañas, o si tienes montañas o agua o laguna o mechones de petróleo en el caso mío, no, lo que sea, pero esos van generando, va generando, no sé, esa chispita en la cabeza. Fíjate que entre las cosas interesantes de tu formación, eh, eh, yo encuentro que tu formación que obviamente es en ciencias humanas, eh, fue pionera. Ustedes fueron la primera, o fuiste el primer graduado de tu generación en esa área. Entonces, ¿cómo marcó esa etapa tu visión dentro del arte y la cultura? Cuéntame a mí, cuéntale a los amigos que nos Sí, ven. sí, no, con mucho gusto. Fíjate que realmente a mí se me abrió, se me amplió el horizonte con esa licenciatura. Yo estaba terminando la preparatoria cuando escuché el anuncio de que se abría el Centro Universitario de Ciencias Humanas en el claustro de Sor Juana, precisamente en el ex convento de San Jerónimo, donde vivió Sor Juana. Entonces, eso me Qué llamó la maravilla. atención, y yo soy un apasionado, soy un enamorado de esa mujer extraordinaria cuya Sí. obra ha trascendido y sigue siendo tan significativa para todos nosotros, que dije, ese lugar es en donde tengo que desarrollarme, donde tengo que estar, vivir, convivir con esa atmósfera de la cultura que ella abrevó. Esa carrera Mm. de ciencias humanas la diseñaron los planes y programas de estudio los jesuitas de la Universidad Iberoamericana. Entonces,
pues fuimos un experimento en el sentido de que pues muchas de esas materias son las que cursan los seminaristas que van a ser sacerdotes. Y de alguna manera esa visión humanista de la filosofía, la historia, las letras y el arte, pues me abrieron el horizonte como no tienes idea. Y en ese sentido, pues tuve además la suerte de que, como era un trabajador, pues no podía sufragarme los gastos de una colegiatura. Sin embargo, tuve el apoyo de una beca y gracias a ella pude estudiar. Esa beca pues me la otorgó el claustro de Sor Juana, cuya presidenta era Margarita López Portillo, hermana del presidente que en ese momento era presidente de México, del 76 al 82. Óyeme, qué caminos tan interesantes, porque más adelante vamos a platicar un poquito de Sor Juana, y porque Sor Juana está muy presente dentro de ti, en tu desarrollo artístico. Ya tocaremos a Sor Juana, pero háblame un poquito, porque tú eres una persona que en el campo de las letras no te quedaste en un solo nicho, sino que pasaste ahora sí que por todos, ¿no? Por la poesía, por la dramaturgia, por la narrativa, pero háblame un poquito de la poesía. ¿Cómo es que la poesía vibra y se conecta en ti? Háblame un poquito de la poesía. Fíjate que me da pena, pero te confieso que ha sido así como un amor imposible, algo de vacío, que me elude, pero que me seduce al mismo tiempo. Entonces es una atracción, rechazo, un amor, odio. Te entiendo. A veces la siento, la toco, la alcanzo, pero luego se me escapa y siento que también mi mente, demasiado racional, demasiado materialista, no se deja ir, no se deja fluir. Entonces, mi relación con la poesía, en principio de cuentas, en mi familia no era bien vista. Como Qué que interesante, ¿ah? sí, sí. La influencia de nuestros padres yo creo que es muy importante porque nos decían, ni músico, ni milico, ni militar, Yeah. ni comerciante. O sea, eran tres cosas que pues me limitaban. O entonces pues tengo que ser campesino, pero pues a un campesino pues le tengo que cantar a las vacas, a los caballos, le tengo que cantar a los árboles, no sé. Y la poesía, en principio, era algo intuitivo que me nacía. Sin embargo, como que no me dejaba ir y entonces siempre me reprimí, siempre me retraje. Quizá por eso también pues no he escrito mucho y publicado mucho menos. Tú no habrás publicado mucho de poesía, pero yo tengo aquí una muestra literaria que ya compartiremos con los amigos, que tú hiciste en respuesta a Sor Juana, que me parece un trabajo muy lindo y me encantaría que al rato se los compartamos, más avanzada la conversación. Pero más o menos así con todas las cosas que has platicado. Y me has dicho que, bueno, en esencia eres un hombre tímido, pero muchas veces las personas tímidas son tímidas en un escenario, pero cuando uno escribe, tú te conviertes en otra persona. Tú puedes poner a otra persona a hacer lo que tú realmente no harías, pero que te gustaría poder hacerlo. Entonces, así como un poco cerrando esta etapa primera de cómo fueron todos los matices, si tuvieras que describirte como persona, fuera de los libros, fuera del arte, fuera de la dramaturgia, fuera de todo eso, ¿qué tres rasgos te definen mejor? Quizá lo más importante para mí siempre ha sido la comunicación, entendida en el ámbito de la escritura. También la oratoria, pero en realidad mi mejor ámbito de desarrollo siempre fue la escritura.
yo prefería escribir los discursos para mis jefes que ponerme en el micrófono delante del público. Entonces, siempre busqué aprender más de mi idioma, de nuestro idioma, conocer sus secretos, sus trucos, sus recursos expresivos y transmitirlos, enseñar, comunicarlos para formar a otras personas con capacidad expresiva también. Sin embargo, pues algo como segundo, como tercer recurso para mí, como identificación, siempre busqué expresarme utilizando precisamente ese recurso, esa herramienta, ese idioma. Y entonces, pues esas serían las tres cosas. Soy un ferviente estudioso de la literatura, del arte y de la ortografía en general, porque esta está evolucionando continuamente. Me gusta enseñar, aunque mi vocación docente no sea así como tan definitiva, pero me gusta mucho. Nunca he dejado de enseñar, aunque sea un curso al año o X, ¿no? Y el tiempo de creación. Yo creo que esos tres aspectos son los que me caracterizan y por eso es que vivo aquí refugiado en el cerro. Qué bueno, pero no hay mejor lugar que un cerro para de pronto refugiarse, sobre todo para un creativo, porque a veces el silencio ayuda, ¿sabes? Yo por ahí tengo un poema que se llama Poesía de Madrugada y la primera vez que la presenté fue en Monterrey y una poetisa que estaba ahí presente me dijo, es que tu poesía, esa poesía describe lo que siento yo, y de pronto alguien más dijo, es que también es lo mismo, lo mismo para mí, porque una parte de la poesía dice, poesía de madrugada, ¿cuándo me dejarás dormir? Porque igual como a ti, a veces se me da que fluye la poesía y de pronto un día viene una idea y se desaparece y ya, no regresa, pero de pronto viene una y no viene a un horario común, viene en la madrugada, ¿no? Y no te deja dormir. Y cuando uno puede estar en un espacio sereno como el que tú tienes, pues esos aspectos que ya son parte de tu vida se integran y estoy seguro que por ahí cualquier día de esto, cuando menos te lo esperas, a lo mejor una madrugada de estas en ese espacio que tienes solitario, nos vas a sorprender con algo más. Y cuando eso suceda, quiero que vengas aquí conmigo a contárnoslo. ¿Estamos? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Hoy estamos con nuestro gran amigo, el escritor michoacano, Margalito Palacios Maldonado, disfrutando una excelente y deliciosa conversación. Y lo mejor aún está por venir. No se vayan, estén con nosotros. Está muy bueno lo que viene. Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria literaria y la producción que has tenido. Has sido poeta, dramaturgo y ensayista. ¿Cómo se entrelazan para ti estos géneros en tu manera de escribir? Es una pregunta muy interesante, Sony, porque en realidad el escritor profesional, entre comillas, podríamos llamarle, debería ser capaz de manejar, pues, todos los géneros, así como un periodista maneja la nota, la crónica, el reportaje, la semblanza, etcétera, etcétera. Pues igual un escritor debe manejar la poesía, el cuento, el ensayo, la novela y obviamente el teatro, la dramaturgia. En ciertos momentos, la mayoría de los escritores tenemos esa maleabilidad, esa versatilidad. En el caso de la poesía, pues obviamente debes de recurrir a ese genio juguetón, lúdico, creativo, que a veces se ilumina con chispazos, ¿no? Esas metáforas, esas imágenes poéticas que de pronto revientan, estallan en el cerebro, ¿no? Y por otra parte, pues está el hombre racional, el lógico, el más discursivo, que es el ensayista. Sin embargo, también el aspecto dramático, en donde se configuran los perfiles de los personajes,
sus situaciones, sus conflictos, sus luchas, sus padecimientos, sus pasiones. Pues ahí está el dramaturgo, ¿no? Entonces como que en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, juegan diferentes roles esas habilidades, esos recursos que debe usar el escritor. Y en ese sentido, pues, de alguna manera he tenido la facilidad de manejar esos elementos en diferentes momentos de la vida y de acuerdo a los requerimientos de mis inquietudes creativas. Fíjate que lo que me estás diciendo me conectó con el gran ensayista, el regiomontano por excelencia, don Alfonso Reyes, que fue, y todo el mundo lo vio siempre como un hombre muy serio, muy intelectual, el ensayista, pero, eh, pero él también escribió poesía. Y yo evoco muy constantemente aquella poesía que se llama 9 de febrero de 1913, que evoca el momento cuando su padre es asesinado. Y cuando uno El lee eso, e- nacional. es, es un sentimiento que se desgarra con una alegorías, metáforas y demás. Es una riqueza bellísima, pero cuando tú ves, cuando tú lo ves leyendo sus ensayos, ves un cerebro, un intelecto, un manejo de la lengua tan profundo y tan hermoso que lo desconectas completamente de poder generar un poema con todo ese sentimiento, con toda esa carga emocional, ¿no? Sin embargo, él es eso. Porque un ser humano al final de cuentas no eres solamente una cosa, eres muchas emociones al fin. Y me da muchísimo gusto que tú nos estés compartiendo cómo todo eso también se embona contigo, amigo. Muchas gracias. Sí, Ahora quiero claro. que nos hables, gracias. Tú has hecho varios poemarios, has participado en algunos en colaboración, pero yo tengo aquí algunos de ellos que sé que tú por ahí los debes de tener. Uno de tus poemarios es Yo también hablo de mí. ¿Nos podrías mostrar tu poemario Yo también hablo de mí? Ay, Sí, mira eso. curiosamente, este poemario lo escribí al llegar a la Ciudad de México, durante los primeros años de encuentro con la ciudad. Yo de una ranchería, de un pueblo pequeño, pues me enfrento a la gran urbe, a la gran civilización, a las calles, al ruido, al bullicio de la gente. Entonces, todo eso de alguna manera me impactó y eh, inspirado un poco también en las lecturas que yo estaba haciendo en ese momento, como Alejandro Aura, un poeta que fue premiado, premio Aguascalientes de poesía. Eh, bueno, Efraín Huerta, obviamente, Octavio Paz, muchos poetas que hablan de la ciudad, Renato Leduc y otros escritores que de alguna manera se refieren a la ciudad de una manera un poco más amable o un poco más folclórica o más intelectual. Eh, este poemario pues en realidad retrata ese choque cultural con la ciudad de un provinciano y un poco la visualizo, la mentalizo como algo seductora, pero al mismo tiempo odiadora. Es una atracción y un rechazo al mismo tiempo. Y siempre se muestra aquí también una nostalgia por la tierra, por la provincia, por el terruño. Y Sí. pues eso es lo que de alguna manera está ahí. Mi maestra de modelos literarios, María Teresa Bautista, me hizo el favor de escribir un prólogo, pero nunca tuve oportunidad de publicarlo hasta que estuve en Villahermosa. Gracias al patrocinio del Instituto de Cultura, pude finalmente publicarlo. Muchas gracias. Mira qué interesante. Sabes que yo soy de las personas que cree que el terruño es algo que siempre jala. No importa dónde te vayas, pero siempre hay algo
que el terruño te da raíz, el terruño te da identidad, el terruño te da sabores, te da olores, te da esa mezcla de memorias que no importa cuánto tiempo pase, siempre va a estar ahí presente, es parte de tu identidad y como digo, siempre jala, ¿no? Más Sí. adelante encontré un poemario tuyo que se titula Los daños del siglo. Ahí lo tienes, amigo. ¿Qué Gente, sucede en esta etapa y de qué trata los poemas de los daños del siglo? fíjate que hay un detalle muy interesante en ese sentido porque ya es un libro en donde ya tengo un poco más de recursos estilísticos, tengo un mayor conocimiento de las formas poéticas, mis experiencias ya son otras, y de alguna manera pues hago una selección así como de lo considero yo mejorcito que he escrito. Y persiste mi amor, mi nostalgia, mi pasión por la tierra. Y justo cuando tengamos la oportunidad de leer algo, me gustaría compartirte un poema que está aquí, al que titulo Al filo del reverbero. Eso Es, suena muy bueno. Pienso que a todos nos va a encantar escuchar eso. ojalá, ojalá. Un poco jugando con el título de la novela de Al filo del agua de Lo del Agustín agua, ya claro. Yáñez, un gran novelista jalisciense que fue secretario de Educación de México. Muchas gracias, Margarito. Pero la poesía, pues ya como dijimos, no es lo único en lo que tú has estado coqueteando en esta vida literaria, pero también tenemos de ti obras teatrales como La caída de Quetzalcóatl y Vocación perdida. En ambos textos se muestra un enorme interés histórico y simbólico. ¿De cuál de los dos nos vas a contar primero? Bueno, la caída de Quetzalcóatl es una especie de collage que armé reinterpretando los mitos cosmogónicos relacionados con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el dios civilizador más importante entre las culturas mesoamericanas y me inspiré sobre todo pues en el rescate que hacen los cronistas, los frailes españoles y los nacionales, los mexicanos, de lo que se atribuye a este personaje, Ya. desde su esplendor en Tula hasta su caída y huida por el Golfo de México, con esa profecía tan tremenda, tan dramática que dice que regresaría alguna vez a México para reconquistar su reino. Y obviamente pues fue confundido con Hernán Cortés. Qué impactante cómo hiciste todo ese trabajo histórico, hilvanaste y presentaste un trabajo tan maravilloso. Y de Vocación Perdida, ¿nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, sí, es un experimento, la escribí, es un monólogo que escribí para un amigo. Se trata de un personaje un poco así en el límite de la razón y el delirio, porque tiene un conflicto de identidad muy fuerte, tiene una relación de pareja muy conflictiva. Él mismo no tiene una seguridad de su integridad, de su identidad, de su madurez. Entonces se encierra en una habitación de hotel de mala muerte y ahí es en donde va desgranando, va abriéndose lo más tenebroso, lo más oscuro de su vida, que pues ha sido muy carente de afecto, de sueños, no ha tenido así como grandes aspiraciones. Es un ser eh, muy, podríamos decir, muy desgraciado en el sentido de que no encuentra centro a su propia vida.
Qué interesante. Y en esta búsqueda de que tú presentas en Vocación Perdida, ¿entran elementos simbólicos e históricos o solamente simbólicos? ¿Tú qué dirías? Es básicamente, abordo el conflicto a nivel psicológico y un Ok. poco social, ¿no? Psicosocial. Eh, Quizá dentro de lo que es su discurso, pues hay elementos, sobre todo el alcoholismo, eh, que está de alguna manera orillándolo a una situación más límite, hacia su autodestrucción. Mira qué interesante. ¿Tuviste la oportunidad de que este monólogo se pusiera en escena o es algo que todavía está ahí como dentro de ti diciendo, ¿cómo me gustaría ver este monólogo en escena? Fíjate que no. Finalmente, este amigo, actor, eh, pues ya se dedicó a otras actividades y dejó la escena en paz. Y el texto, fue escogido para formar parte de una antología de dramaturgos de Tabasco. Que fue donde yo te conocí a ti, amigo. De Exacto. verdad, fue un encuentro maravilloso porque, como te decía antes, a Lo lo mismo largo del ahí. viaje de la vida es maravillosa porque en el camino encuentras, yo a esto le llamo el viaje de la vida y a todos esos seres yo les llamo pues los encuentros del camino. Y en ese encuentro del camino tuve el privilegio de conocerte en mi estadía por Villahermosa, cuando fui para presentar 2 libros al mismo tiempo. Estuve en el Museo La Venta, que es un lugar bellísimo con esa ceiba fenomenal. Estuve en Cárdenas, en Huimanguillo y en la tierra de nuestra muy buena, Sí, querida amiga común, en frontera. Rebeca, de Frontera. Sí, que comimos delicioso en Frontera, porque perdón, pero en Tabasco comen muy Sí, delicioso, tienen un muy buen sazón. Al menos es algo que en esta tierra donde estoy, cuando hablo de sazón, recuerdo todos cualquier terruño en México al que vayas, la sazón es es algo cierto, qué riqueza. increíble. La riqueza, sin duda, esa es una riqueza incomparable que nadie se puede robar. Y hablando de riquezas, entre las riquezas de tu aporte a la cultura y al arte, me encontré con que fundaste y presidiste sociedades de escritores, además de impulsar escuelas de formación literaria. ¿Qué te motivó a abrir estos espacios y cómo los recuerdas? Fíjate que ese es un detalle muy interesante y muy enriquecedor, porque da muchas satisfacciones ver que alguien, se realiza en las letras, se realiza en la literatura. Y cuando tienen la oportunidad de conjuntar tanto talento en maestros, en alumnos, eh, es maravilloso. Tuve la oportunidad de ser invitado a diseñar los planes y programas de estudio de la primera escuela de escritores en México por un amigo, un compañero del claustro de Sor Juana. Él, es, era guionista de Canal 11 y entonces formaba Interesante. parte también de la sociedad de escritores. José María Fernández Unzaín, eh, el esposo de Jacqueline Andere, que siempre le decían señor Andere en lugar de Fernández Unzaín. Suele pasar, no, no, no fue el único. Así es, él era argentino, pero con la caída del peronismo en Argentina, emigró a México y bueno, aquí hizo carrera en el mundo cinematográfico como guionista y como productor. Él tuvo la apertura, vamos a decir, de la inquietud que tenía Alejandro César Rendón, mi amigo del claustro de Sor Juana, y José Estrada, un cineasta, para hacer esta primera escuela de escritores. Nos dieron las instalaciones del Teatro Coyoacán, en Coyoacán,
Y ahí, entre escombros y remodelaciones y todo, empezamos a crear el primer grupo de escritores, con tan buena suerte que tuvimos una demanda tremenda, como de 80 personas, de las cuales nada más se aceptaron 40. Qué Posteriormente ya, interesante. sí, ya en Villahermosa, trabajando para Petróleos Mexicanos, me integré a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, y con el apoyo de algunos colaboradores, compañeros de la sociedad, como Norma Domínguez, como Mario Delil, tuvimos la suerte de obtener el patrocinio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y del Instituto de Cultura de Tabasco. Entonces conseguimos un espacio, conseguimos que fueran maestros de aquí, de México, a allá, porque además te comentaré, el esquema de la Escuela de Escritores también se exportó a través de la Secretaría de Educación Pública, en un programa que se llamaba Cultura de Fronteras. Entonces, la Escuela de Escritores se llevó a los estados fronterizos y de una manera intensiva. Iban los maestros, llegaban los viernes, daban clase el viernes, el sábado una buena jornada, y así sucesivamente. De esa manera pues se formaron pues muchos escritores en toda la República prácticamente. Pues Y en, enhorabuena, enhorabuena, qué cosa más maravillosa. Discúlpame que te interrumpa, pero es que en realidad es tan impactante ese trabajo que de verdad merece una pausa. Sé que estás emocionado con contarnos, pero eh, pareciera como sí, como no, en todos los lugares hay escuelas de escritores, pero a veces uno nunca sabe, bueno, ¿y dónde surgió la idea? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo es que se desarrolló? ¿Cómo es que ahora todo el mundo lo tiene? Porque a veces damos por sentado en los orígenes de las cosas, pero no sabemos que detrás hay una historia, un hilvanarse, y me claro, da muchísimo placer que estoy escuchando de viva voz cómo es que eso se originó, y los amigos que nos están escuchando, que nos vayan a escuchar hoy, mañana o cuando sea, que crees, a adquirir un ápice más de conocimiento de cómo se generaron las escuelas de escritores en Tabasco, por lo menos en esta época, porque sin duda en otros tiempos lo hubo, pero estamos hablando de nuestro tiempo. exacto. Sí, fíjate que curiosamente en México tuvimos la suerte de que por parte de la Secretaría de Educación, pues ese programa descentralizó, vamos a decir, un esfuerzo que estaba concentrado, centralizado en la Ciudad de México. Y bueno, de la Sociedad de Escritores hay miembros, hay integrantes en toda la República. Entonces Mm. decimos, ¿por qué debemos de seguir fomentando el centralismo? Debemos buscar que la educación llegue más allá de, de este centro privilegiado de la cultura. Fíjate que cuando tú todavía no estabas en el escenario y saludaba a los amigos, les dije que íbamos a tener a un escritor magnífico, escritor michoacano, que entre sus peculiaridades tomó como uno de sus ejes de inspiración algo que no es común. Como cuando pienso, por ejemplo, en Octavio Paz y aquel poema que hizo a la sandía que se escurre y no sé cuánto. Yo recuerdo cuando estudié eso, estaba como en segundo de secundaria, y se me quedó porque era tan vívida la imagen, y dije, ¿quién escribe a una sandía que está chorreando y te la describe de esa manera, no? Entonces de pronto te encuentro a ti, que tu paso por la industria petrolera, tuviste una labor como editor, ya nos contarás ahorita de Horizonte Sur, y después de eso nos vamos a encontrar cómo ese petróleo se convirtió de verdad en oro negro para algo que tú hiciste. Pero primero, antes de entrar a ese delicioso tema, cuéntanos un poquito de Horizonte Sur. Ah, bueno, Horizonte Sur nació como una revista corporativa. eh,
Curiosamente, el primer nombre que tuvo fue hacia el siglo XXI. La inicié en 1993, recién llegado a Tabasco, a Villahermosa. Sus primeros números pues fueron muy modestos, muy sencillos, con un diseño rudimentario, elemental, podríamos decir. Sin embargo, pues poco a poco fui creciendo, fui mejorando, aprendiendo el oficio, y bueno, tuve la oportunidad de contar con el apoyo, con el respaldo de la gerencia de planeación, y de esa manera pues llegué a tener pues una revista un poco más sólida, más respetable, con secciones bien definidas, a color, y con qué secciones... Belleza, qué belleza, qué belleza. Sí, con secciones bien identificadas, constantes, permanentes. Una sección que les encantaba a todos siempre era la final, en donde se hablaba de los protagonistas de la industria petrolera. Nuestro gerente o el subdirector elegía a una persona o un grupo, un equipo de trabajo para que apareciera en mi revista, y pues yo iba, los entrevistaba, tomaba fotos, hacía la reseña, la semblanza, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí aparecían todos. El problema es que se dio la casualidad de que todos los que aparecían en mi revista al poco tiempo se jubilaban. Entonces me decían, qué tristeza eso. Margarito, ya sácame en tu revista porque ya me quiero jubilar. Empezaste a hacer el signo de luces, seguramente ya se va a jubilar, ¿no? Sin querer. Ahora sí que como dijo el Chapulín Colorado, sin querer queriendo. Sí. Bueno, amigo, pues la verdad es que ha sido un viaje fenomenal tu camino, pero el petróleo te llevó a algo más, y vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para hablar de cómo ese petróleo se convirtió en mucho más que solamente el hilo negro. ¿Te parece? Sí. Gracias. Por supuesto. Estamos de regreso con nuestro buen amigo Margarito Palacios Maldonado. Y hemos disfrutado esta conversación, hemos descubierto cosas sensacionales en esta plática. Pero ahora yo quiero saber, a ver, Margarito, el petróleo, ¿cómo es que le sacas jugo al petróleo? De muchas maneras. Cuéntanos cómo le sacas jugo, y ese jugo que exprimes, ¿en qué se convierte? Fíjate que así como te comentaba que el escritor tiene que ser versátil y capaz de manejar diferentes géneros temáticos y estilísticos, creo que también tuve la suerte, la fortuna de escribir poesía sobre el petróleo, cantos al petróleo le llamo. Son 17 poemas, o un poco, algunos más, que empecé a pequeñar, pero que finalmente quedaron en una colección que pude incluso exponer a través de carteles, junto con otro amigo que tiene una colección inmensa de fósiles, Alfredo Aguilar. Él es un geólogo, y bueno, pues geólogo y poeta. Nos juntamos, nos conjuntamos y nos apoyamos para hacer dos exposiciones en el Museo Regional de Tabasco y en la biblioteca más importante del estado, en la Pino Suárez. Entonces escribí poesía, cantos al petróleo, escribí una obra de teatro que se llama La Recompensa, que de esa no te había comentado mucho, que digamos. Es sobre una familia que es afectada en su rancho por las actividades de exploración y explotación, perforación de pozos,
Entonces se enfrenta con los conflictos que vive la comunidad o muchas comunidades en la industria petrolera, ¿no? Cuando no se hace de una manera sana, ecológica, precavida, entonces pueden suceder accidentes, pueden suceder afectaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de eso abordo en la obra de teatro La Recompensa. Y la novela, que era uno de mis desafíos, uno de los retos que yo tenía, pues finalmente lo logro. Después de trabajar en mi mente y pergeñando apuntes por aquí y por allá, tuve la oportunidad de estar en un taller de narrativa histórica con Heraclio Cepeda, un escritor chiapaneco. Seguramente has Lo escuchado. sé, claro que sí, soy de Chiapas, tierra linda. Muy bien. Entonces, gracias a él y el trabajo que pues estuve investigando, estuve desarrollando, al principio tenía un solo personaje, pero pues como que lo sentía así muy limitado, muy constreñido. No podía quedar en un cuento, en un relato, en un reportaje, por más ficticio o más realista que pudiera ser. Entonces se me dio la idea de ir creando pues toda una trama, buscando sobre todo pues los puntos de conflicto más interesantes que tenemos en la industria petrolera y que desafortunadamente con el régimen neoliberal que padecimos estaban intentando acabar con el petróleo, bueno, no con el petróleo, sino aprovecharse de él, acabar con la industria petrolera nacional, con el sector energético y en ese sentido pues había una rebeldía a mí en mi interior que decía, pues tienes que denunciarlo, tienes que delatar a estos malandros, ¿no? Y entonces se me ocurrió crear un personaje ficticio que empieza a documentar obviamente por órdenes de la Comisión Nacional Reguladora de Energía, las malas prácticas de algunas compañías, de algunas empresas en torno a la industria petrolera. Hay un conflicto centrado en afectar a la industria petrolera, a la compañía nacional. Y en ese sentido, pues lo que busca este personaje, que llega ahí por casualidad, porque en realidad él no estaba dedicado a eso, sino que lo involucran, y a través de ese involucramiento, pues empieza a despertar y a darse cuenta de que, pues, ha estado inactivo y ajeno, vamos a decir, a una situación conflictiva, y entonces pues se va adentrando, se va involucrando de tal manera que pues se convierte en un activista político a partir de esa experiencia que tiene al ir documentando las malas prácticas, las malas mañas de muchos funcionarios de la industria. Pues me parece muy intrigante, muy interesante tu personaje, que creo que se llama Alex, o me equivoco, Andrés Alex. Rivas. Sí, ¿qué te parece si nos regalas un pedacito? ¿Nos puedes leer alguna página por ahí que nos deje como, así como un aperitivo rapidito para que los amigos y yo digamos, yo necesito leer ese libro, quiero saber qué más pasa, cómo le hace, qué sucede? Regálanos un pedazo, amigo. Sí, claro que sí. Mira, justamente después de que ya llega a la casa, a la residencia donde va a trabajar con un ingeniero que es del comisionado de la Comisión Nacional de Energía, empieza diciendo, después de un suculento desayuno a base de huevos norteños, frutas frescas de temporada, jugo de naranja y pan con mermelada de fresa, en la grata compañía de Nidia,
que se mostró atenta. Nidia es la esposa del ingeniero que lo manda a llamar, que reservada. Cosío me invitó. Cosío es el ingeniero, Manuel Cosío es el ingeniero que lo llamó, que lo está requiriendo para documentar esas malas prácticas. Cosío me invitó a caminar por el jardín nuevamente. Cruzamos la cancha de tenis y llegamos al campo de tiro con las manos entrelazadas a su espalda. Caminaba distraído. Con un extraño gesto dubitativo, como buscando las palabras, el viejo petrolero comenzó una especie de confesión. Discretamente, accioné la grabadora que llevaba en el bolsillo de mi camisa vaquera. Mira, Alex, mi historia como funcionario público está lejos de ser ejemplar. Trabajé por más de 30 años en la empresa ocupando puestos de alta responsabilidad. Hace unos meses, caí en la cuenta de que fui parte de un complot para generar conflictos políticos, económicos y sociales, a fin de proyectar una imagen catastrófica de inestabilidad nacional que ameritara una intervención extranjera, porque sabes bien que a río revuelto, ganancia de los más vivos. Sin comprender a dónde quería llegar con esta tremenda confesión que me agarró en curva, no atiné a formular preguntas o hacer comentarios sobre algo que todavía no adquiría una imagen clara en mi mente. Así que, guardando un respetuoso silencio, me concreté a observar sus gestos contenidos, como buscando las palabras para el tamaño del problema que me quería revelar, y explicaría el porqué de mi presencia ahí. ¡Chingada madre!, explotó golpeando con su puño la mano derecha con su mano izquierda. Su semblante se volvió furioso y sus ojos se enrojecieron a punto del sollozo. Tomando aire profundamente, recuperó su talante y me miró a los ojos. Captando la tremenda dificultad que representaba para él expresar sus pensamientos, solo atiné a motivarlo. Adelante, ingeniero, yo no te juzgo, así que tenme confianza. Somos adultos y cuentas con mi total discreción. Ay, 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 mire ese capítulo, esa pequeña porción nos deja bien picados, eso se va a poner sensacional, se deja ver venir. Pero bueno, tanto exprimir, nos dijiste que también sacaste poesía del hilo negro, que es el petróleo. ¿Nos puedes compartir un pedacito de algo, un poema, alguna de tus composiciones, por favor, amigo? Sí, con mucho gusto. Fíjate, aquí tengo uno precisamente que son pequeños poemas al petróleo que los ubico en diferentes contextos. Ese es el petróleo, el petróleo primitivo, le llamo. Canto al petróleo primitivo. Más antiguo que la humanidad, tan viejo como el fuego mismo, origen y destino a un tiempo, en las fronteras de la eternidad. Llegas a las manos del hombre como una terca y persistente interrogación, pero te guardas todas las respuestas y solo dejas conjeturas, especulaciones, creencias que alimentan el imaginario del ensobrado animal que contigo en sus manos deja de ser lo que es para convertirse en otro, distinto a su primitiva naturaleza, diferente a ella, ya no humilde habitante de cavernas, sino orgulloso patrón del universo. ¿Cómo no admirar el espíritu etéreo que alumbra tu oscura procedencia? Tus lágrimas tenebrosas que brotan en las chapopoteras bendicen la cueva y tienden barreras entre la inteligencia incierta y la brutalidad salvaje. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Y bueno, ¿para qué no te dio el petróleo? Cuando yo vi tu material y dije, ¿petróleo? ¿En serio? Cuando pienso en petróleo, ¿sabes qué viene a mi mente? Cuando yo era niña, muy, muy pequeñita, yo recuerdo esos quinqués
que tenían Sí, petróleo y tenían una mecha y le quitaban la parte de arriba, ¿no? Y le encendían y luego tenía una pequeña perilla que al darle vuelta en para realidad sacar tenía... el líquido. Exacto, entonces esos son mis recuerdos del petróleo, amigo. Para mí eso era el primer recuerdo de haber visto el petróleo como ese líquido que estaba ahí. El siguiente recuerdo es que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mi familia, vivimos durante mucho tiempo en la ciudad de Reforma, Chiapas, y de hecho fuimos partes como de los pobladores, de los que recién se asentaron en esa región. De hecho, el único cine que hubo ahí, creo que hasta el día de hoy, fue el cine que mi padre hizo, que estaba primero en lo que era la avenida principal López Mateo, que después cambiamos de domicilio y mi padre compró una propiedad ya para entonces y creó un cine muy grande que estaba ya sobre la Hidalgo y y ahora mi siguiente recuerdo cuando yo crecí más eran los mechones de petróleo. Entonces mis Claro. evocaciones siempre fueron esas, como el petróleo La aquí. planta que Sí, exactamente. Entonces, yo sabía también que debajo de las tierras de Reforma habían tubos y tubos y tubos y que todo eso era petróleo, ¿no? Entonces estábamos asentados sobre una enorme riqueza, pero tú no así. solo trabajaste ahí, sino que utilizaste ese recurso como una imagen literaria que te dio para escribir poesía, teatro y novela. Qué cosa más bella, verdaderamente, amigo. Muchísimas gracias por un trabajo tan exquisito en un elemento que pudiera ser tan, no sé, tan baladí quizás para otros. Eh, tenemos algo pendiente con los amigos y es que tenemos por ahí el reverbedero. ¿Qué te parece si te escuchamos con el reverbedero y después vamos a tomar a nuestra buena amiga Sor Juana y vamos a hacer algo ahí tú y yo? Vamos a leer un soneto maravilloso que tienes, lo vamos a leer a la limón. Pero primero, compártenos el reverbedero. Al filo del reverbero, con su caricia que muerde el sol de tierra caliente, estalla en mi cabeza y riza el sombrero de palma, escudo celeste. Como notas en el pentagrama, tres opilotes otean despojos de un estío prolongado, ahito de luz crepitante en el vuelo de temblorosos destellos. Grazna el zanate cortando el falsete del viento. Vistiendo percal y oro, la calandria anuncia la llegada del viajero, extraño ya por tanta ausencia. Ahí nomás, tras la mitad, brota el oasis de la ceiba, el trueno y el pinzán, verdes turquesa y esmeralda que, ansiosos, auguran el agua y el reposo. Una racha levanta grama del camino y arrastra consigo la brisa oculta del nopal, memoria ancestral del agua que croa con el sapo, recuerdos calcinados de la lluvia, camufladas, casi confundidas con la corteza del espino, las estridentes cigarras arañan el silencio de la tarde y elevan el reverbero de sus sonidos. Permíteme un segundo. Algo está pasando con mi computadora y por alguna razón, permíteme un segundo. Sí, adelante, adelante. Permíteme. No te preocupes. De todas maneras, esto es editable y ahí estabas tú. Si necesitamos volverlo a grabar, lo grabamos de nuevo. La lectura del Claro. reverbedero. Pero de alguna manera, bueno, sirve que voy a ver qué está pasando con la impresora, ¿por qué no nos... Ah, es que dice que no tiene papel. Debe ser por eso que no lo imprimió. Pero necesito tener de una vez, ya que me paré, tengamos a la mano esto. Y yo creo que vamos a volver a leer el reverbedero, amigo. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí te escucho. Sí. Ok, perfecto. Porque la batería de mi computadora por alguna razón se bajó. Entonces, Dejó de grabar. sí, sí, de todas maneras quedó grabado, pero quiero asegurarme que lo Está tenemos. conectado. Entonces, volvemos a hacer esta parte. Uno, Claro que sí. dos, tres. Vamos de tu mirada. Ansiosa. Música. All right. Muy bien.
creo que lo imprimí hasta doble, pero no importa, mejor que sobre y no que nos falte. Entonces vamos a volver a grabar cuando Sí, tú estás leyendo el reverbero. ¿Sale? Déjame nada más. ¿Me puedes recordar? A ver, no, yo lo veo aquí. Llegaste al mundo, porque esa es la parte que queremos leer. El de llegaste al mundo. sí. No sé, me gusta mucho esa parte, entonces la voy a doblar aquí para no hacer tanto ruido al momento de tomarla. Y vamos a la grabación. Ujú. Sí, Porque al filo del reverbero, con su caricia que muerde, el sol de tierra caliente estalla en mi cabeza y riza el sombrero de palma, escudo celeste. Como notas en el pentagrama, tres opilotes otean despojos de un estío prolongado. Ahito de luz crepitante en el vuelo de temblorosos destellos. Grazna el zanate, cortando el falsete del viento. Vistiendo percal y oro, la calandria anuncia la llegada del viajero, extraño ya por tanta ausencia. Ahí nomás tras Lomita, brota el oasis de la ceiba, el trueno y el pinzán. Verdes turquesa y esmeralda que, ansiosos, auguran el agua y el reposo. Una racha levanta grama del camino y arrastra consigo la brisa oculta del nopal, memoria ancestral del agua que crua con el sapo recuerdos calcinados de la lluvia. Camufladas, casi confundidas con la corteza del espino, las estridentes cigarras arañan el silencio de la tarde y elevan el reverbero de sus sonidos. qué hermoso, me encanta. Tantas figuras, tantas evocaciones, tantas imágenes, qué cosa más linda. Pero vamos a regresar un poquito al inicio de tus inicios, donde tienes esa conexión tan hermosa con Sor Juana, que te parece sensacional, como me lo parece a mí. Y ahí de esa pieza yo tengo aquí conmigo un fragmento, por supuesto, de este soneto que tienes tan maravilloso, que lo vamos a leer para nuestros amigos a la limón. Entonces, es tú un cuarteto, yo un cuarteto, tú el siguiente terceto y yo el último terceto. Y de ahí nos vamos a empezar a despedirnos de nuestros amigos, ¿te parece? Por supuesto. Pues Adelante, amigo. A nuestra admirada Sor Juana. Así es. Llegaste al mundo como una alborada, con versos, dramas y prosas, forjaste tu fama de musa sabia y dejaste una estela de luz en tu morada. Ansiosa por saber, fuiste colmada por la ciencia y con tu pluma alumbraste la senda de la mujer que soñaste, libre del fanatismo y respetada. Reivindica tu ejemplo a las mujeres de corazón, palabra y pensamiento, con gesto firme y mirada de fuego. ¿Acaso no hay en tus versos poderes capaces de romper los aspavientos de un vil, fingido y mentiroso ruego? Y aquí nos quedamos en suspenso, porque este es un poema que va más allá de esto, quiero decirles, pero todo el trabajo de nuestro buen querido amigo Margarito Palacios Maldonado, originario de tan bello lugar como lo es Michoacán, no tiene pérdida alguna. Y si yo fuera alguien que estuviera escuchando ahorita, me preguntaría, bueno, ¿y yo cómo puedo conseguir algo de su material? ¿Dónde lo encuentro? O si lo quiero contactar, ¿cómo lo contacto? ¿Qué te parece si nos dices un poquito de eso? Sí, claro, por supuesto. Mira, la mayor parte de mis publicaciones han sido gracias al patrocinio de la Sociedad de Escritores, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y del Instituto de Cultura de Tabasco. Entonces, pues probablemente allí encuentren algo de mis trabajos en las bibliotecas, porque normalmente el Instituto de Cultura pues hace donaciones a las bibliotecas. Y por otra parte, bueno, pues los amigos que están fuera de Tabasco o de Villahermosa o de ese ámbito,
pues probablemente me puedan contactar a través de googleándome como Margarito Palacios Maldonado, y pues ahí pueden encontrar referencias mías y la forma de contactarme también. Ok, sí, eso mismo iba a decirte, si alguien te quiere contactar, dónde te encuentra, cómo te localiza, si a partir de esta conversación que tenemos alguien dice, oye, a mí me interesaría mucho también platicar con él, me gustaría, estoy pensando en que tal vez yo mismo pudiera, más allá de ser solamente un observador, ser alguien que se ponga activo en generar yo también una escuela o hacer algo. ¿Qué le dirías a esos amigos o a alguien que se siente tímido y que a lo mejor ahí en lo escondidito de su casa, donde nadie lo ve, está escribiendo algo, está comunicando algo que probablemente piensa, no, esto es nada más para mí, no es para compartirlo? ¿Tú qué le dirías a esos amigos? Pues en general, primero, yo creo que la primera motivación para escribir es precisamente para nosotros mismos y Ujú. para lo más cercano, ¿no? Familiares, amigos. Sin embargo, a veces tenemos la suerte de encontrarnos con personas a las que les interesa lo que hacemos y entonces se empieza a, a dispersarse, a difundirse un poco más allá el trabajo que realizamos. Ese fue mi caso, porque cuando ingresé a la Sociedad de Escritores en Tabasco, pues en realidad yo estaba colaborando con un periódico a través de un suplemento cultural que se llama Encarte, del periódico del sureste de Tabasco. Entonces los amigos me llevan a otros amigos y así sucesivamente, como que se da una especie de magia magnética cuando nos decidimos abrirnos un poco y explorar un poco más allá de nuestra zona de confort. Sí, Y claro. yo pienso que por más tímidos o por más ostracismo en que vivamos, tenemos la necesidad siempre de socializar y yo creo que es muy importante porque inclusive en esa socialización encontramos más motivaciones para seguir creando, para seguir eh, definiendo nuestra identidad, nuestra vocación, fortaleciendo nuestras habilidades, mejorando nuestras herramientas. Y pues solamente a través del contraste y la crítica constructiva de nuestros amigos es que podemos seguir mejorando. O sea, en esencia, lo importante no es qué tan tímido tú seas, sino en irte colocando en el medio, irte poniendo en el contexto en el que vas a encontrar una oleada de personas que esta ola te lleva más adentro, la siguiente ola más adentro, y eso te va a rodear de personas y de circunstancias que pudieran ser favorables para un crecimiento en el desarrollo literario. ¿Te entendí bien? ¿Sí? Correcto. Así sería más o menos. Amigo Margarito. Este ha sido, yo no sé tú, pero yo disfruté muchísimo esta conversación, aprendí mucho, no solamente de tu persona, pero de tu trabajo y de ese aporte cultural que tú has hecho a lo largo de tu vida. Y es que en este espacio de Bajo el Farol, la intención es que las voces de las personas no se olviden, que quienes no te conocieron ahora te conozcan, que a través de estos videos, que ojalá perduren por mucho tiempo, generaciones que no te conozcan sepan que hubo un Margarito Palacios Maldonado que hizo esto, que hizo lo otro, que se sientan motivados e inspirados y que esa pequeña luz que tú hoy aportas o que has aportado, pues pueda significar una estrella más en el universo de la cultura mexicana, pues para que sigamos creciendo y desarrollándonos. Muchísimas gracias. Fue un placer estar contigo. Disfruté muchísimo esta conversación. Gracias, mil gracias. Gracias a ti, Sonny Conde. Realmente estoy fascinado, estoy muy agradecido y te deseo lo mejor, que todos tus proyectos logren el éxito, alcancen al auditorio, la audiencia que tú mereces y que cada día tengamos la oportunidad de contribuir con nuestro granito de arena a esta labor de difusión que tú estás realizando.
Muchísimas gracias, muy agradecido de verdad. Gracias. Y con estas palabras de nuestro amigo Margarito, nos despedimos de este episodio. Pero ¿qué creen? En el siguiente van a conocer a una persona maravillosa con una historia también muy singular. Hasta pronto.